Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Como saben, hace 29 años que venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios, porque pensamos que es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Llegar al hombre sano para que éste no se enferme, con un lenguaje liso, llano, pero científico, de boca de los mejores profesionales del hospital público y nacional, que no es gratuito, porque lo pagamos todos los argentinos a través de nuestros impuestos. Por eso debemos exigir una buena atención. Y ahora sí, buenos días, buenas noches o buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo Río? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy jocosa, alegre realmente de poder estar en este maravilloso canal en este momento. Bueno, le contamos a la audiencia quiénes nos visitan hoy, ¿te parece? Me parece bárbaro. Bueno, está con nosotros la doctora María Teresa Rosanova, médica pediatra, infectóloga, jefa clínica del Servicio de Infectología del Hospital de Pediatría Garrahan. También nos visita la doctora María Beatriz Müller, psicóloga y presidenta de Salud Activa, ONG dedicada a la violencia y abuso sexual infantil. Nos visita también el doctor César Crespi, especialista en clínica médica y hepatólogo, médico a cargo del CERIT, que es el Centro de Referencia en Enfermedades Raras y de Dificultoso Diagnóstico, y también integrante del Programa Provisional de Enfermedades Raras del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y por último, también está con nosotros la doctora Liliana Levi, especialista en ginecología. Bien, me van a contar de qué van a hablar, ¿les parece? Liliana Levi, ¿cuál va a ser tu tema? Osteoporosis. Osteoporosis, qué tema, ¿no? Y bastante las mujeres se quejan de lo mismo, de este tema, ¿no es cierto? Crespi. ¿Qué tal, Ana? Muy bien. Vamos a hablar de enfermedades raras, de la atención y la problemática de la educación en este tema. Müller. Bueno, ¿qué tal, Ana María? Vamos a hablar de un tema que está muy en este momento en la discusión, que es la violencia de género, y obviamente también vamos a tocar algunas cuestiones del abuso sexual en la infancia. Tremendo, existe. Rosanova. Yo de la vacuna del HPV, porque vos justamente empezaste el programa con prevención y vamos a prevenir. Exactamente, tema más que importante. Bien, Gustavo Ríos, ¿preparados para trabajar? Así es, si querés le contamos a la audiencia que estamos en la radio, ¿te parece? Me parece, adelante. Hablemos de salud a AM1220, esto es Ecomedios, todos los martes al mediodía a las 12 y también a través de www.ecomedios.com. Gracias. Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Bien, y ya estamos con una gran amiga. Como bien los presentó ya Gustavo, no la voy a volver a presentar, la doctora Rosanova, para hablar de un tema que lo pidieron, Rosanova, vos sabés que más las mujeres que los hombres. ¿Por qué? ¿Hay un por qué? En realidad, nosotras nos preocupamos mucho más de la salud en general, pero más allá de eso creo que nos tenemos que preocupar tanto las mujeres y también los hombres, porque es algo que atañe a los dos grupos. Porque este virus, que es el virus del papiloma humano, del cual vamos a hablar cómo se puede prevenir, está considerado por la Organización Mundial de la Salud una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente. Y se cree que aproximadamente el 80% de la población sexualmente activa puede adquirir este virus. Por eso es tan importante la prevención, a través de la vacunación. Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás, vos no sé si llevas la cuenta, pero hace aproximadamente 29 años que nos conocemos. Esto era como que de pronto las parejas decían, vos me lo contagiaste, no me lo contagiaste, o sea, había un problema así de parejas, ¿no es cierto? Y a algún lúcido se le dio por decir que, y bueno, capaz que se sentó en, digamos, cerca, en un natatorio, ¿no? O
en la tabla del inodoro y así se lo contagió. ¿Puede ser? Esa es una forma excepcional de transmisión. Ajá, Seguramente bien. la doctora que va a hablar de abuso sexual va a hablar de cuáles son las vías de transmisión y cuándo considerar o no abuso sexual y todo lo relacionado con enfermedad de transmisión Sí. sexual. Pero realmente el HPV debe ser considerado una enfermedad de transmisión sexual en la mayoría de los casos. Esas vías de transmisión prácticamente son negligibles. Y por eso es muy importante hacer hincapié en que hay que vacunarse contra esto. ¿Y por qué se eligió darle a las nenas a partir de los 11 años? Inclusive se puede dar precozmente a la edad de 9 años, pero en el calendario oficial de vacunación, con la vacuna obligatoria y gratuita, figura a los 11 años. Repitiendo, la vacunación son 2 dosis, una en la primera dosis y luego 6 meses después la segunda dosis. Y vos sabés, Ana María, que es inadmisible, pero lamentablemente solo el 50% de las niñas reciben esta vacunación, que es la Es que le da gratuita. la protección para toda la vida. Gratuita. Y es gratuita Claro. y obligatoria, es decir, que está incluida en el calendario. Entonces, realmente ver que las nenas no cumplen con esto hizo que el año pasado se incluyera también a los varones. ¿Por qué? Porque de esa forma no solo prevenimos otras formas de transmisión, no otras formas de, digamos, de infección que produce el HPV, porque en el varón también puede producir cáncer de pene, cáncer de ano, aparte de verrugas genitales. Entonces, ¿por qué se eligió a los chicos también, a los varones? Porque de esa forma prevenimos infecciones que pueden tener ellos, pero por otro lado hacemos lo que se llama inmunidad de rebaño. Si uno disminuye la incidencia de esta infección en el varón, la transmisión a la nena también va a ser menor. ¿Por qué se eligió a los 11 años? Porque idealmente uno quiere que estas nenas estén prevenidas contra esta infección antes de que comiencen su, digamos, su actividad sexual. Que nunca Pero- se sabe cuándo. ¿Cuándo? Pero por otro lado esto no tiene que dar una falsa sensación de seguridad, que a partir de la vacunación entonces ya no me cuido más, Claro. porque esto previene un tipo de infección que es el HPV, tampoco en el 100% de los casos, pero por supuesto es un porcentaje de disminución de esta infección muy importante, pero el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, otras formas de enfermedades de transmisión sexual no están, digamos, contenidas en esta vacuna, entonces es muy importante. Por eso el uso del profiláctico es la única manera de realmente prevenir todo tipo de infecto contagioso. Sí, ¿no? pero ojo que el HPV se puede transmitir también, digamos, aún sin penetración, y esto también tenemos que tener en cuenta que si bien el profiláctico te previene sobre la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual, es muy importante que el HPV queda, digamos, una posibilidad que a pesar de este uso podamos tener esta infección. Por eso es muy importante la existencia de esta vacuna y la prevención a partir de ella. Por ejemplo, Rosanova, vamos a suponer que se contagió la mujer. El hombre no la tiene. ¿Tienen que hacer ambos el tratamiento? Eso, digamos, no es mi resorte porque yo soy pediatra, digamos, pero en general Claro, lo que no, sí, obvio. eso tiene que, digamos, consultar con las personas indicadas al caso, el urólogo en el caso del hombre y el ginecólogo en el caso de la mujer. Porque si no se contagian, ¿no? En general, en realidad, lo que tendría que ser el varón si no está infectado es si se, digamos, se descartó la presencia de la enfermedad o la infección, es vacunarse, en todo caso. La vacunación se puede hacer con efectividad hasta los 26 años, más o menos. Después se podría llegar a dar, pero realmente ya la generación de anticuerpos es muy baja y ya la protección prácticamente se perdió, porque seguramente a los 26 años hubo contacto con el virus previamente y entonces ya no podemos evitar una infección que ya se produjo. La infección no siempre es sintomática, ¿sí? Con la presencia de verrugas o el cáncer genital en el hombre o en la mujer, sino que a veces es asintomático y se puede transmitir. Ujú. Y puede, o sea, no solo una sola vez, ¿no? O sea, Sí, puede porque hay ser distintos tipos, hay distintos casi tipos. 100 tipos de virus. Y hay una forma de transmisión muy grave, que es a partir de la mujer que está infectada con estas verrugas genitales, Sí. que si bien no predisponen las verrugas genitales al cáncer cervicouterino, tienen la gravedad de que si yo le transmito a partir de esta enfermedad al recién nacido, pueden presentar papilomas laringios que pueden extenderse hasta los pulmones y realmente en el hospital hemos visto estos casos y cuando uno ve estos casos son tan graves porque conllevan a una alta mortalidad porque los chicos mueren con insuficiencia respiratoria por estas verrugas que se diseminan a través de los pulmones. Entonces realmente existiendo una vacuna que protege es inadmisible que no se aplique.
¿Y puede terminar en un cáncer? Sí, porque hay distintos tipos de virus. Por eso la vacuna que se incluyó en el calendario oficial de vacunación es la que tiene 4 tipos de virus. 2 que están, el 16 y el 18, que están más relacionados con los cánceres, y después el 6 y el 11, que no están relacionados con los cánceres, sino con este tipo de verrugas, pero que, como te dije, si bien son benignas, llevan una morbilidad, porque requieren tratamiento, molestia y todo lo demás. Y 16 y 18 que están relacionados con el cáncer cervicuterino. También el vacunarse igual no hace que no tengan que seguir los controles ginecológicos, el Papá Nicolau y todo lo demás, porque no hay que crear una falsa sensación de seguridad. Los controles tienen que seguir, pero tenemos esta herramienta que es muy importante en la prevención. Bien, ¿y hay personas más predispuestas que otras? Depende, porque cuanto más parejas sexuales, más relaciones sexuales, en general tenés mayor. Y los huéspedes inmunocomprometidos generalmente también pueden tener mayor predisposición. Yo recuerdo que en un principio se decía a los 14 años, que no estaban seguros con la edad del comienzo de la vacuna. En realidad se puso a partir de los 11 años, pero por ejemplo, ponele que hay un caso de abuso sexual o de violación, y entonces ahí podría adelantarse, si por ejemplo se considera que podría ser necesario, a dárselo a los 9 años, por ejemplo. Porque a partir de los 9 años podría darse. Pero el problema es que recién a los 11 años es cuando está incluida en el calendario, y esto hace la gratuidad, ¿no es cierto?, de esta vacuna. Genial. Hacia el final del programa vamos a hacer un pequeño redondeo porque siempre cosas quedan. ¿Cómo no? Bien. Gustavo Ríos, ¿tenés algo para comentarnos? Sí, estamos por Facebook y le vamos a decir a nuestra audiencia que nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte, y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Bien. Interesante el tema, ¿no es cierto? Cuidado, mamá, papá, quien tiene un adolescente o no dice adolescente, niño, ¿no? Porque a los 9 años pensamos que todavía son niños, pero hay que cuidarse, existe una vacuna. Y ahora estamos con una gran amiga, la doctora María Beatriz Müller, que, bueno, yo le digo Marita, ¿no es cierto? Pero acá en producción me dicen, mirá, que son médicos, ¿y cómo? Y esa confianza. Yo digo, hay que desalmidonar la medicina. Es una gran médica, doctora de años, psicóloga, ¿no es cierto? ¿Sabés qué recuerdo? Nosotras fuimos unas, bueno, vos, ¿no? Visionarias. ¿Te acordás cuando preparamos el proyecto que llevamos a Canal 7? Cuando no se hablaba. Exactamente, sí. Yo calculo que 24, 25 años atrás. Sí, hace un montón. Hace un montón, y vamos de mal en peor, ¿no es cierto? Se sigue no hablando. Exacto. Ahora se habla mucho, pero se dice poco. O sea, hay mucha difusión, pero el problema sigue creciendo. Es decir, tanto lo que es violencia de género como el abuso sexual en la infancia. Es tremendo. Ahora, cuando uno habla de violencia de género, ¿qué es violencia? Violencia es todo aquello que irrumpe en la vida del otro haciendo daño. Eso es violencia. Puede ser tanto física como psicológica, como mediática, como virtual. O sea, hay muchísimas violencias. La diferencia está en que cuando se ataca a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Eso es lo que diferencia la palabrita de género, ¿no? Tiene que ver con eso, con la violencia hacia la mujer. Y bueno, ahora en este momento estamos en un momento muy especial, porque hoy se está votando la ley de despenalización del aborto, que bueno, que creo que va a ser un paso importantísimo si es que se logra. Esperemos que sí, hay muchísima gente reunida. Y realmente yo creo que es muy importante que se entienda, porque se instalan discusiones que no son. Exactamente, acá no estamos hablando ni de vida sí o vida no. Estamos hablando de un derecho a decidir, digamos, porque los abortos existen y van a seguir existiendo, sean legales o ilegales. De lo que estamos hablando es de la legalidad y de la gratuidad y de la posibilidad que tiene aquella que elija hacerse un aborto, lo puede hacer, digamos, en salud, sin tener, si vamos a hablar de prevención, ¿no es cierto? Totalmente. En esa línea, ¿no es cierto? Marita, yo recuerdo unos cuantos años atrás, cuando se decía, no al divorcio,
Porque va a haber más divorciados. Exactamente, es la misma discusión. Es lo mismo. Están diciendo lo mismo, como si la gente, las mujeres, el aborto es una cosa traumática Desde todo el punto de al vista. 100%, Sí. digamos. Nadie está obligado a hacerse un aborto, esto es el Sí. tema. El hecho de que haya una ley no quiere decir que todas las mujeres van a salir corriendo a hacerse abortos, como en aquel momento se pensó que todo el mundo se iba a divorciar, o que todo el mundo se va a casar en pareja homosexual, cuando se sancionó la ley de igualdad, digamos, en el matrimonio. Entonces, me parece que es una discusión completamente equivocada. Nadie habla de cuándo empieza la vida o deja de empezar la vida, y nadie obliga a nadie a abortar, digamos, pero sí cuando el aborto va a seguir existiendo. La diferencia está en eso, en que sea legal y que la gente lo pueda hacer y que las personas de menores recursos puedan acceder. Que son las más perjudicadas. Totalmente. Yo digo, uno que recorrió más los médicos, ¿no? que viven prácticamente en los hospitales, o yo que los recorrí durante 10 años, se ven muchas cosas que la gente no sabe. Exactamente. Entonces, cuando se dice sí o no a algo, es mucha ligereza no estar en cada caso en particular. Es que no se puede hablar en general en estos temas, porque cada historia es una historia de vida, por lo tanto, Totalmente. Digamos, está instalada en un recorrido de vida y bueno, y esas situaciones llegan o no de acuerdo a la historia de vida. Hay situaciones que son extremas. Marita, vos sabés que días pasados, y no fue una sola persona, pero fue un caso que pensamos, acá tiene que estar Marita. Las sutilezas que existen, o las no sutilezas, cuando uno dice abuso no quiere decir sexual, ¿no? Maltrato no quiere decir que le pegue un tiro o que le dé un golpe en la cabeza, porque como vos más de una vez lo dijiste, existe el maltrato psicológico. Así es. Bueno, me contaba esta persona que ahora están muy de moda todo tipo de reuniones vecinales, ¿no es cierto? Y participación también dentro de los edificios, el Consejo de Administración. Y dice que estaba una mujer, una miembro de comisión, entra, irrumpe un hombre y le empieza a gritar ladrona, ladrona a la pobre mujer que no maneja plata, no nada. Esta mujer azorada, porque no sabía qué le pasaba, si estaba drogado, si estaba borracho, si era ella, porque se daba vuelta y miraba para atrás. Bueno, le dijo de todo. Que el edificio estaba mal por ella, bueno, fue un desastre. Trataron de sacarlo porque tenían miedo que se avalanche en la persona, pero no, son estas personas matoncitos que hacen y no hacen. Bien, la señora fue y dice, bueno, voy a ir, tantas veces me llamaron del gobierno de la ciudad, voy a ir a contarle mi caso, a ver qué puedo hacer, porque es inconcebible la falta de respeto hacia un hombre, una mujer, lo que fuera. Bueno, el comisario le dijo, señor, usted tiene que hacer ya la denuncia. Bueno, fue, hizo la denuncia. Nos llama la semana pasada y dice, la denuncia que decirle, por un momento dado dice que le dijo, hay que descabezar a la víbora. Después, ladrona, eso no es maltrato. Ah, bueno. Cosa juzgada. Claro. ¿Cómo entendemos una situación así? Bueno, lo que pasa es que lamentablemente en todo esto hay mucha gente que no sabe, o mucha gente que sabe pero prefiere hacerse la que no sabe. Ajá. Para dejar de, digamos, para terminar rápido el trámite. Sí. Ya le pongo un sello, lo termino, lo archivo y se terminó. Ajá. Porque es más fácil y hay menos esfuerzo, menos trabajo, no hay que citar a nadie, no hay que seguir avanzando. Ajá. Pero esto es lo habitual, o sea, digamos, para que avance una denuncia, no sé, te tienen que matar más o menos. Exacto, exacto. Sí. Bien, y por ejemplo en una oficina, porque existen muchos casos. El maltrato laboral, ¿qué pasa con el acoso? El acoso. Es muy común, es muy común y sobre todo hacia las mujeres se da muchísimo, porque es una, digamos, como que les hacen pagar un determinado peaje para poder avanzar en su carrera y, digamos, y tener que
ofrecer determinados favores. Es muy habitual ese tipo de Yo me acuerdo, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sos la ocasión de lo mismo que ¿Cómo se termina? ayuden, que culpáis. ¿Qué culpáis? Eso. Bien, siempre están esos ángeles que nos rodean. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y mira, yo creo que lo resolvemos un poco como se está intentando ahora, ¿no es cierto? Yo creo que este movimiento feminista tan grande que tenemos y esta fuerza, esta ola verde que se está dando, yo creo que está generando una movida importante. Hay cosas que están cambiando y que no van a tener marcha atrás. Va a haber, digamos, siempre el backlash, o sea, el contramovimiento siempre está. Va a haber, digamos, gente que va a tratar de desandar el camino. Es una lucha constante, esto lo venimos padeciendo desde siglos. La mujer ha sido discriminada desde siglos. Entonces, bueno, me parece que, bueno, que hay que seguir, hay que unirse, hay que trabajar en equipo, en conjunto, armar redes. Me parece que esa es la forma de trabajar. No se puede trabajar solo. Estos temas... yo que vengo trabajando en la ONG hace muchísimo tiempo, siempre les digo... ¿Cuál es tu ONG? Contanos. Salud Activa es una ONG que, bueno, que trabaja en todo lo que es violencia, maltrato, abuso sexual en la infancia, sobre todo. Y bueno, y formamos profesionales, que es uno de nuestros objetivos, darle capacitación y formación a los profesionales, porque también ese es otro de los problemas que tenemos. No hay formación en estos temas, en ninguna carrera, ni en psicología, ni en medicina, ni en abogacía, ni en trabajo social. En ninguna carrera hay, en la carrera de grado, formación en violencia o en abuso sexual en la infancia. Apenas algún seminario o alguna materia electiva y gracias. Toda la formación la tenés que hacer después. Entonces nosotros venimos formando y bueno, y lo que siempre les digo a los profesionales que forman nuestros equipos es esto, ¿no? Que hay que trabajar juntos, entre varios, porque no es un tema muy duro, muy complejo, que involucra no solamente el trato con el paciente, sino todo el entorno, porque toda la familia está involucrada en una situación de violencia o en una situación de abuso sexual en la infancia. Entonces, no es solamente el niño o la mujer víctima, es todo el entorno, la familia nuclear y la familia ampliada. Y además involucra a todo lo que es la justicia, porque son situaciones, por ejemplo, el abuso, sabemos específicamente que es un delito y que tenemos que hacer la denuncia. Bueno, hacer la denuncia implica también toda una historia. ¿Qué hiciste vos? ¿Lo provocaste? ¿O qué le hiciste para que te pegase? O sea, ahí se juegan en 25 años, sexual, o sea, vos mucho más, pero 25 años repitiendo lo mismo. Todo lo mismo. Y aparte, en el abuso sexual en la infancia se juega muchísimo la temática de la violencia hacia la mujer. Es decir, la madre que quiere cuidar a su niño, que lo quiere proteger y que lo quiere separar del agresor, empieza a ser atacada como que no, esta madre es una loca, es una mentirosa, inventa todo para separar al niño del padre, pobres padres. Hay toda una movida que tiene que ver con esto que te decía antes del backlash, toda una movida de los papis amorosos que dicen que son separados de sus hijos sin motivo, cuando en realidad son separados porque tienen una denuncia de abuso o una denuncia de violencia. No todos, grave. pero bueno. Pero hay un gran porcentaje. Un gran porcentaje. Un gran porcentaje. Bien, hacia el final, bueno, ya vamos a... Voy a hacer otra pregunta, pero me están diciendo que nuestro bloquecito llegó a su fin. Muchísimas gracias. Bien, Gustavo Ríos, tenés ahí, yo lo vi, es tan maravilloso y la verdad que gracias a nuestro productor, un muy buen informe acerca de tabaquismo. Adelante. El Día Mundial Sin Tabaco está establecido con el objetivo de concientizar a las personas de lo perjudicial de su consumo. Para ello se implementan diferentes iniciativas a nivel mundial con el objetivo de reducir la epidemia de tabaquismo y su repercusión en la salud pública. Sabemos que el consumo de tabaco significa un factor de riesgo importante y juega un papel desencadenante en las cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares y vasculopatías periféricas. El cigarrillo es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares después de la hipertensión arterial. A pesar de que se conocen los daños que produce el tabaco en la salud, especialmente en la parte cardíaca y respiratoria, y de la disponibilidad de soluciones para reducir la mortalidad que ocasiona,
todavía hay una amplia parte de la población que no toma conciencia. Ayúdenos a concientizar que es un mal hábito y que lleva a la muerte. Y ya estamos con otro excelente profesional, el doctor César Crespi, que bueno, nos va a hablar de la problemática de las enfermedades poco frecuentes o de difícil diagnóstico, que bueno, es uno de los tantos temas, ¿no es cierto?, que a vos te apasionan. Para la gente que nunca escuchó, ¿qué son las enfermedades poco frecuentes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, un gusto. Igualmente. Bueno, hay que empezar por una definición, siempre es muy buena. Las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, que son sinónimos, lo utilizamos como sinónimos, son aquellas que tienen una baja prevalencia. Internacionalmente están todos de acuerdo que aquella enfermedad que tiene una prevalencia menor de 1 cada 2.000 individuos se considera como una enfermedad rara, o sea, 1 cada 3.000, cada 4.000. Pero a pesar de tener una definición estadística, se necesitan listas que por orden alfabético cada país debiera tener para considerar, porque hay enfermedades que en nuestro país pueden ser poco frecuentes y en otros lugares del mundo son mucho más frecuentes y saldrían de la lista de poco frecuentes. En nuestro país, de hecho, estamos trabajando desde la semana pasada, como habíamos charlado, volvió a integrar la Comisión Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, el Consejo Consultivo sería, y estamos trabajando... ¿El Ministerio de Salud de la Nación? El Ministerio de Salud de la Nación, y estamos trabajando en el listado para sacar el listado de la Argentina. O sea, van a hacer un registro. Sí, el registro también, aparte. Ah. Primero hay un listado que nuestro país todavía no Perfecto. tiene, que hay que tener, son más o menos entre 6.000 y 8.500 enfermedades. Tremendo. Hay que pulir bien el listado, porque hay enfermedades que están consideradas en la lista, que son tomadas desde la Comunidad Europea, que acá no son poco frecuentes, como la tuberculosis, por ejemplo. Es algo que en nuestro medio es bastante frecuente. En mi hospital, por lo menos todas las semanas tenemos casos. Que obviamente se va a sacar de la lista. Y hay que discutir entre todos cuáles se consideran, cuáles se incluyen y cuáles no. Y es una lista que puede cambiar, ¿no? Año a Claro, año. porque, bueno, Argentina es un crisol de razas. O sea, muchos europeos, españoles, israelitas, italianos, ¿no es cierto?, que vinieron acá a hacer la América realmente a trabajar y también trajeron sus genes. Y Así es. quizá enfermedades como la fiebre mediterránea familiar en Italia, Exacto. en Israel, en España, directamente cuando va un paciente con los síntomas que conocen, ni siquiera le piden un análisis genético, le dan la medicación. Claro. Y acá ni siquiera pueden diagnosticarlas porque son poco frecuentes, pero son, como yo digo, más frecuentes de lo que uno piensa, porque son poco frecuentes porque no están diagnosticadas. Claro, también. Por eso el concepto, cuando yo doy algunas charlas del tema, hablamos de enfermedades poco frecuentes o raras como un concepto ligado al tiempo, en el sentido de que lo que hoy consideramos una enfermedad poco frecuente, por ahí en un futuro quizás cambie y se considere como una enfermedad frecuente. El ejemplo clásico es de la enfermedad celíaca en la adultez, que antes se consideraba que era una rareza o una patología pediátrica de los chiquitos que tenían distensión abdominal, diarreas crónicas, y hoy sabemos que en los adultos las encontramos encubiertas o bajo una anemia ferropénica, osteoporosis, que es un tema que se va a hablar hoy también. Que sacando la harina, avena, cebada y centeno, ¿no es cierto?, mejoran muchísimo. Muchísimos síntomas. Casualmente el último programa vino Alberro, Georgina Alberro, a hablar del tema, que bueno, ya los médicos están bien capacitados como para decir, existe esa posibilidad. Sin duda. Por eso es tan importante la educación, que es otro tema crucial, ¿no es cierto? Ajá. A nivel país, ¿no es cierto? ¿Cómo está Buenos Aires con respecto del resto? ¿Hay diferencia? Y la provincia de Buenos Aires tiene una ley que está reglamentada y existe la adhesión a la ley nacional también. La ley nacional de enfermedades poco frecuentes es una ley muy completa, pero en la práctica es muy difícil, como debe pasar con muchas leyes, ¿no es cierto?, que es difícil ponerlas en práctica, darle ejecución sería, porque
no tenemos los medios como para, ¿sí?, arbitrar todo lo que la ley dice. Pero es a lo que se puede aspirar, sería como lo ideal, ¿sí? Lo ideal, sin duda. En la provincia, bueno, en muchas provincias está habiendo difusión sobre la temática de enfermedades poco frecuentes y lugares de atención, ya sea como centros especializados o centros más generales, como trabajamos en el San Juan, que yo conozca todavía no. ¿El San Juan dónde está? El San Juan de Dios, el Hospital San Juan de Dios en la ciudad de La Plata. Bien. En Santa Fe, hace poquito me contactaron como quieren hacer un grupo parecido a lo que tenemos en el San Juan, como para charlar y empezar a armar un grupo en la ciudad de Santa Fe. Hace poco estuve en una jornada y están armando un centro de consulta externa donde van a generar un lugar probablemente para la atención de las EPOF. Y yo sé que dentro del Ministerio de Salud de la Nación Sí. se está, bueno, vos formás parte de Consejo Consultivo. del Consejo Consultivo, realmente se están ocupando Sí. de las EPOF. Y se está trabajando con todo el país. Y lo importante de esto, para mí, es que se abran registros para que uno sepa, porque nosotros tenemos los registros de Europa y nosotros no somos Europa, ¿no es cierto? O de Norteamérica. Claro. Entonces, tener nuestros propios registros y estar intercomunicados los profesionales, porque tienen que aprender. Sin duda. Sí, sí, no nos comunicamos entre los profesionales. En ninguna institución tiene todo el conocimiento para atender a los pacientes, por eso es fundamental la comunicación interprofesional e interinstitucional para poder darle una solución. Porque, por ejemplo, hay centros en el país de estudios metabólicos, ¿sí?, de errores innatos del metabolismo, que es una especialidad que en los adultos no existe formación, por lo menos en nuestro país. Y hay 3 centros en Argentina o 4 centros que pueden hacer estudios de esa complejidad. Y está bien que sean pocos, pero hay que arbitrar los medios para que puedan llegar las muestras y que cualquiera pueda pedir estudios. Ese es otro problema. Crespi, yo sé que los genéticos son muy caros, ¿no? Por ejemplo, no todos pueden tener 27.000 pesos para un genético de fiebre mediterránea familiar. Y generalmente cuando hay uno en la familia, no es uno, es un grupo. Es un grupo, sí. Y ese grupo va, digamos, divulgando el boca a boca y se van armando los grupos de pacientes que a la larga terminan sabiendo más que los médicos porque se van contando las vivencias, y más ahora en Facebook, a nivel internacional, entonces uno puede estar desde su casa conectado con todo el mundo. Sin duda. Yo creo, no equivocarme, que se está abriendo en este momento, sin saberlo la gente, la posibilidad de que las EPOF sean escuchados, que el paciente no tenga que pensar, y bueno, soy un raro, y bueno, y no será psicológico lo mío, porque hasta queda convencido el paciente. ¿Cómo te tratan, por ejemplo, vos allá en La Plata con todo lo que vas llevando? Me encantaría saberlo. Es difícil abrir camino en algo que no existe poco, digamos, y en su momento yo empecé en el año 2011, en realidad empecé en el 2009 en el hospital donde me formé, hice mi residencia y ahí no hubo posibilidad de desarrollar nada, entonces cambiamos de hospital, y ahí sí se pudo desarrollar el centro, pero era un consultorio al principio que después cambió el nombre a Centro de Enfermedades Raras y dificultó su diagnóstico porque el 50-40% de las consultas eran pacientes que no tenían el diagnóstico ya hecho de la enfermedad, sino que eran pacientes que consultaban y no tenían un diagnóstico exacto. Por ejemplo, el mayor tiempo de consultas era una paciente de Neuquén de 37 años de consultas sin diagnóstico. Ese fue como el caso. Pacientes de más años también sin diagnóstico, y eso es lo peor que te puede pasar, ¿no es cierto? Porque algunas veces llegas tarde, porque hay enfermedades que forman amiloidosis, que es una especie de, para la gente le digo, de cáncer en hueso, y lo trataban por fibromialgia, ¿no? Y bueno, hay mucho, hay muchísimo. ¿Y cuál es tu expectativa en este momento?
Yo siempre tengo una visión bastante positivista. Creo que estamos mucho mejor. Sí. Sí, estamos mucho mejor que antes. A pesar, en el hospital tenemos un lugar que ahora nos dieron un lugar más grande. No sabes cómo me alegro. Vamos a incorporar a una nutricionista. La trabajadora social está Vuelve. ya fija trabajando con Bien. nosotros. Y en el ministerio, de la provincia, aparentemente van a sacar una resolución donde el programa tenga una resolución y exista, porque hasta este año no tenía no existía en los papeles, digamos, No. para ser franco. Ajá. Así que este año pareciera que se va a formalizar Yo eso tengo mucha también. esperanza. Aparte, se está trabajando mucho con las fundaciones, asociaciones, federaciones. Entonces, es bueno, nos estamos haciendo escuchar. Los pacientes son fundamentales. ¿No es cierto? Que muevan, sí, las familias, ¿no es cierto? Porque muchas veces en los pacientes más chiquitos, las familias son las que se ponen al hombro todo. Se ponen al hombro todo y saben muchísimo. Hacia el final vamos a hacer un redondeo a ver si quedó algo. Gustavo Ríos, ¿cómo estás? Muy bien, tenemos otro informe, si querés. Un informe, sí. El síndrome de Rett, ¿no? Así es, exactamente, el síndrome de Rett, De Rett. que es una enfermedad rara, genética y que causa problemas en el desarrollo y en el sistema nervioso, afectando mayormente a las niñas. Este se relaciona con el trastorno del espectro autista y en su comienzo los bebés con síndrome de Rett parecen crecer y desarrollarse con normalidad, pero en el periodo que abarca entre los 3 meses y los 3 años detienen su desarrollo e inclusive pueden perder algunas habilidades adquiridas, sumándole la presencia de microcefalias. Los síntomas incluyen pérdida del habla, torpeza para mover las manos, movimientos compulsivos corporales, problemas de equilibrio, respiratorios y discapacidad intelectual. El síndrome de Rett no tiene cura. Se puede llegar a mejorar la calidad de vida con medicación, cirugía y fisioterapia. Ante estos síntomas, se sugiere acudir a médicos especializados en enfermedades poco frecuentes. Interesante, ¿no es cierto? El síndrome de Rett es una de las tantas enfermedades poco frecuentes. Y como bien dijo el doctor Crespi, existen entre 6.000 y 8.000 y no sabemos si más, ¿no es cierto? Felizmente va a haber un registro, felizmente se están uniendo, porque así hubiese uno, es una vida. Bien, ya estamos con una gran amiga de años, la doctora Liliana Levy, y ella va a hablar acerca de esta preocupación, ¿no es cierto?, que es la osteoporosis, que se quejan más las mujeres que los hombres. Exactamente. Si bien ambos pueden padecerla, la popularidad hace que en general se crea que solamente las mujeres la padecen. No, los hombres también. Primero me gustaría explicar el significado de la palabra osteoporosis. Osteo obviamente es hueso y porosis es poroso. El hueso en la osteoporosis se vuelve poroso. Y cuando uno ve una placa, una radiografía de un hueso osteoporótico, lo ve como agujeros, como si fuera el queso Gruyère. En cambio, una radiografía de un hueso normal no se observa así. De ahí el significado de su palabra. La osteoporosis es una enfermedad sistémica. ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza por una disminución de la masa ósea, una alteración de la microarquitectura del hueso, un aumento de la fragilidad del mismo y con una mayor tendencia debido a ello a las fracturas. Entonces, existen factores de riesgo muy importantes para padecer esta enfermedad que hay que tener en cuenta. Fundamentalmente, primero, evaluar al paciente a través de una importante historia clínica y sus factores de riesgo. ¿Y ellos cuáles son? Primero, justamente, vos mencionaste, el ser mujer es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el hueso en general está protegido por los estrógenos, o sea, las hormonas femeninas. Entonces, el ser mujer ya es un factor de riesgo per se. La delgadez, el ser delgado lo mismo, la multiparidad, o sea, el tener muchos hijos, la raza, en general la osteoporosis es padecida por la raza blanca y la raza asiática, no así en la raza negra.
Y la lactancia prolongada. ¿Por qué? Cuando generalmente no es complementada con calcio. ¿Por qué? Y acá consideramos, y creo de importancia, que no solamente los alimentos ricos en calcio son aquellos que permiten que no disminuya la masa ósea, sino hay una gran cantidad de alimentos que contienen calcio, que no son solamente los lácteos, sino el brócoli, el berro, la chicoria, algunos pescados como el arenque, el sésamo, la soja, la acelga. Pero ¿qué pasa? Que generalmente no se come, y más No se los come. chicos, ¿no? Y lo popularmente conocido es que es la leche, el yogur, es decir, todo lo que sea lácteo. Sí. El problema es que uno debería estar comiendo, por ejemplo, para el requerimiento diario de calcio, de acuerdo a la edad, que lo podemos mencionar ahora, 1 kilo de acelga, por ejemplo, o 7 kilos de brócoli para poder realmente alcanzar la cifra de calcio necesaria diaria, que en la niñez es aproximadamente de 800 miligramos, en la adolescencia y en la adultez aumenta a 1000 a 1200, en la menopausia, justamente por lo que mencioné antes, donde hay una bastante rápida pérdida de masa ósea, alrededor de 1200 a 1500, así como en la lactancia. Me parece muy importante considerar cómo se diagnostica esta enfermedad. Y se hace a través de una, primero, en general se solicita una densitometría, lo cual no debe hacerse previamente a tener una radiografía. ¿Y una radiografía de dónde? De columna, de cadera y de muñeca, que son los 3 zonas, puntos, claro, son los 3 puntos más frecuentes de fracturas. ¿Por qué? Porque una placa, una densitometría sola primero no sirve, sin una placa radiográfica donde previamente uno tiene que determinar si hay factores degenerativos como artrosis o deformaciones. Posteriormente sí, una densitometría, que es un método absolutamente inocuo. ¿Y para qué sirve? Sirve justamente para dosar cuál es la masa ósea, que puede ser normal, puede estar levemente disminuida, que se llama osteopenia, o marcadamente disminuida, que se considera una osteoporosis. Levi, yo me quedé tildada en algo que vos dijiste, en cuanto a la alimentación, que es tan importante. Y dijiste que no sé qué cantidad de kilos de brócoli es para... 7 kilos de brócoli es para lo que se necesita diariamente. Entonces, ¿qué se hace? Si la alimentación no corresponde En ese caso habrá que suplementar con calcio, pero justamente antes de esto quería decir que dentro del diagnóstico falta un elemento muy importante, y que es un laboratorio de metabolismo fosfocálcico, porque el hueso es una materia viva que está en permanente construcción y destrucción, o formación y reabsorción. Entonces, se evalúan parámetros para ver si realmente hay una pérdida de calcio por orina, que pueda ser... Claro, pero vos no me estás contestando lo que yo te pregunté. Entonces, contestame primero esto y después avanzamos. Bien. ¿La ingesta de calcio por medio de pastillas o un líquido, eso es necesario? Fundamentalmente es a través de la alimentación. Eso sería el ideal. Pero cuando hay pero una no se puede comer hipocalcemia... No, pero si vos te alimentás con leche, yogur, eso es lo que queso, yo no había entendido. Complementado con Perfecto. las verduras, el sésamo, el pescado y demás, y tenés, a eso hay que unirle una vida saludable. ¿Qué significa? Por ejemplo, la droga, el alcohol, el cigarrillo disminuyen la mineralización ósea. El sedentarismo, por ejemplo, la inactividad física, el no estar expuesto al sol, y esto es algo muy importante, el calcio solo no sirve, debe ir acompañado de vitamina D. Para fijarlo. Claro, ¿por qué? ¿Y cómo se absorbe? ¿Cómo se obtiene? Naturalmente, a través del sol, que permite justamente la fijación del calcio y una mejor absorción intestinal de calcio. Y no hace falta, tomar pastillas o gotas de vitamina D, siempre y cuando se haya dosado y sea natural, porque
Depende de la estación del año. Pará. Yo te voy haciendo preguntas porque si a mí no me queda claro, a la gente tampoco. Perfecto. Bien, entonces, el calcio, ¿todo organismo lo recibe o hay organismos que no lo reciben? Lo reciben, pero hay que ver si queda fijado en el hueso. ¿Y si no queda fijado? Entonces hay que dar un suplemento de calcio. Por eso yo quería... Y no un fijador. Depende, eso se evalúa a través de los análisis metabolismo fosfocálcico. ¿Estamos hablando de una mujer o un hombre de cuánto? En la adultez. En la adultez. En la adultez. Perfecto. En la menopausia, generalmente, en realidad, a partir de los 40 años es conveniente hacer una densitometría ósea, y más cuando hay un antecedente heredofamiliar, Perfecto. o sea, una madre o una hermana que hayan tenido fracturas. Esta es una enfermedad que se llama el ladrón silencioso. ¿Por qué? Porque el hueso pierde calcio, el organismo no se da cuenta si no hace todo el chequeo que yo mencioné, y se da cuenta cuando a veces tiene un fuerte dolor vertebral o en la cadera, y que o ha habido una disminución de la estatura debido a que pudo haber un aplastamiento de vértebra, una fractura espontánea de vértebra, sin haber necesariamente habido una caída. Y ahí ya se ha llegado a un grado de osteoporosis donde es imposible recuperar la mineralización del hueso. O sea que es irreversible. Es irreversible, pero uno tiene que tratar... ¿Se la puede frenar? Sí, uno tiene que tratar de mantenerla, por eso el tratamiento debe ser preventivo, no curativo, porque una vez instalada la osteoporosis no se cura. Lo que se trata de hacer es de que se mantengan los niveles de calcio, por lo menos que hasta ese momento el paciente tenía. Perfecto. Hacia el final del programa me vas a contestar una duda que tengo. Bien, Gustavo Ríos, vamos a contarles qué cosa a nuestra audiencia. Que tenemos página web y que tenemos correo electrónico. Bien. www.hablemosdesalud.com.ar es nuestra página web. Y para comunicarse con la producción lo pueden hacer a hablemosdesalud@hotmail.com. Prácticamente nuestro programa llegó a su fin, pero quiero hablar un poquito, ¿no es cierto? Con Gustavo, contanos, tenemos radio, tenemos Facebook, ¿qué más? Tenemos de todo, Ana. Qué suerte. Qué bueno. En radio, además de la tele, nos escuchan a través de AM 1220, esto es Ecomedios, todos los martes a las 12 del mediodía, y también a través de www.ecomedios.com. Y en Facebook nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte, y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Muchísimas gracias, como siempre, por la información. Un placer de trabajar con vos. Crespi, ¿considerás que es importante la preparación de los médicos para estar más aceitado el sistema, ¿no es cierto?, de la pesquisa de las enfermedades poco frecuentes a su debido tiempo? Sin duda, Ana, es fundamental. La educación es la clave, no sé si en todo, pero creo que es fundamental como base de un país. La educación, y en esta temática no escapa a esa regla, tanto en la facultad, que no existe una formación formal, no existe algo formal en las universidades, sí como algo de posgrado, pues no en nuestro país, y la formación a todos los profesionales también, para saber conocer los que trabajamos en el área y poder conectarnos entre todos, y para que se conozca toda la problemática, ¿no?, de las enfermedades raras. Vamos a fantasear, ¿no es cierto? Vamos a suponer que la Universidad de Farmacia y Bioquímica quiera dar un posgrado a los médicos. ¿Esto sería conveniente? Sí, sería muy interesante, sin duda. No solo a los médicos, sino que todos los profesionales o todos los agentes que trabajan con la salud son importantes, como que estén alertas al diagnóstico. Bueno, hay algo ahí en el horno que después no podemos hablarlo en el aire todavía, porque pienso que es muy importante la capacitación del médico, porque la única forma de que no existan las enfermedades poco frecuentes es descubrirlas. Bien, muchísimas gracias, Crespi, seguiremos en la lucha. Rosanova, acá también no podemos dejar de obviar la educación, ¿no es cierto?
Totalmente, la educación, y quiero transmitir algo que no te dije antes, que es de tranquilizar al que tenga el HPV ya, que no todos los que tengan el virus del HPV van a tener cáncer, ¿sí? Pero que tenemos una vacuna que previene, cuando a alguien le dan un diagnóstico de cáncer, dice, uy, qué lástima que no existe una vacuna para esto. Acá tenemos una vacuna que previene, que es gratuita y obligatoria. Entonces, la verdad, esa cifra que dije de que el 50% no se da la segunda dosis, tenemos que tratar de evitarla y forma parte de esto la educación. Y está la vacuna y yo recuerdo que cuando no estaba en la cartilla, es muy cara y si el Estado invierte es para que realmente se den las vacunas. Y prevengamos, totalmente. Formar conciencias. Marita, formar conciencias, ¿no es cierto? Tantos años con lo mismo, violencia familiar, abuso sexual, abuso con los niños. Y esto va increyendo en vez de disminuyendo. Así es, lamentablemente va creciendo. Y bueno, y también en este tema es fundamental la educación y la formación. Lo dije hace un ratito, pero digamos, no hay formación en ninguna de las carreras que están involucradas con esta problemática. Ni en medicina, ni en psicología, ni en trabajo social, ni en abogacía, ni en ningún otro agente de la salud. Porque como bien decía el doctor, todos los que están involucrados en salud deberían estar preparados y capacitados, sobre todo para la detección temprana, porque en el tema del abuso sexual es fundamental la detección temprana. Como no se puede hacer prevención, lamentablemente, porque es un tema difícil de ser prevenido primariamente, porque ocurre en el seno del hogar, ocurre, digamos, en lo intrafamiliar, es muy difícil meterse ahí y evitar, digamos. La prevención primaria sería evitar que una mujer elija un abusador de pareja, por ejemplo, pero es bastante complejo. Pero sí la detección primaria, temprana, que es lo que nos permite, digamos, o nos garantiza una remisión de la problemática y una buena vida para el niño, ¿no? Y hay muchas mujeres que reinciden. Es que sí, lamentablemente... Salen de un golpeador y se meten con un abusador, ¿no? No estoy culpando a la mujer, pero... No, pero tiene que ver con esto, con el trabajo que hay que hacer, con la manera en cómo se interviene en estas problemáticas. Y eso tiene que ver con saber de esto, porque muchas veces se hacen intervenciones iatrogénicas que en vez de mejorar la situación, la perjudican. La perjudica. Y yo sé que no se puede hablar de... O sea, se le da quizá, y se le debe dar, más importancia a las enfermedades. Esto también es una enfermedad, pero esa palabra no la podemos poner porque si no estamos tratándolo como un enfermo y no como un, no sé si poner depravado, abusador. No, digamos, es una conducta inadecuada. Digamos, es un modo de vida, no es una enfermedad. No es una enfermedad. El psicópata abusador de niños no es un enfermo, Exacto. Es alguien que elige hacer daño. Y bueno, digamos, porque si no le daríamos el estatuto de que, bueno, y que se puede curar o que pobre es un enfermo. Y no es. Y realmente no se cura. No, realmente no se curan porque no hay nada que curar. Es una conducta. Exactamente. Entonces, pero bueno, es muy importante la formación de los profesionales, es fundamental. Bien. Levi, ¿qué pasa si una mujer dice... mi madre tuvo el problema, mi hermana menor lo tiene, ¿esto es genético, es familiar, es...? Yo mencioné que uno de los factores de riesgos era lo heredofamiliar. O sea que si una mujer consulta y en la historia clínica al preguntarle aparece de que realmente su madre ha tenido fracturas, sean espontáneas o por traumatismos, si ella ha tenido también fracturas, que es importante, entonces uno debe evaluarla a través de los 3 elementos que yo dije, la radiología, la densitometría y el laboratorio, haciendo una evaluación del metabolismo fosfocálcico. Bien, la última pregunta, me quedaría ahora charlando con vos. Antiguamente, digo, cuando éramos niñas nosotras, allá lejos, hacia las 12, 13 y antes también, nos daban mucho calcio. Yo me acuerdo que he recibido en mi vida muchísimo. ¿Eso es bueno? Como todo en la vida, el exceso de calcio o el déficit de calcio puede dañar.
Entonces, obviamente al chico hay que darle la alimentación adecuada, sin exagerar la misma y sin que tampoco le falte. Entonces, hay que sí educarlo para que disminuya la cantidad de sal, porque algo importante es que tanto en el niño como en el adulto, una dieta muy rica en sodio puede producir una hipercalciuria, o sea, una mayor eliminación de calcio por orina, lo mismo que una dieta hiperproteica, o sea, que tenga una exagerada cantidad de proteínas. Entonces, a veces puede dañar y hace de que esto también forme parte de la educación, que como para finalizar el tema, realmente me gustaría decir que el mejor tratamiento es la prevención y la educación. ¿Cómo? Bueno, la prevención en este caso, refiriéndonos a la osteoporosis, que es el tema que hoy nos convoca, a través de una ingesta adecuada de calcio, donde los padres en los niños y los adultos deben saber, de acuerdo a la indicación del médico, cuál es y qué cantidad y qué alimentos lo contienen. También la vitamina D a través del sol, que permite la absorción intestinal de calcio, y una actividad física, porque el sedentarismo favorece la osteoporosis. Y hay mucha tecnología, o sea, los chicos antes jugábamos en la puerta, saltábamos, y ahora... sentados. Sentaditos y mal sentados. Exacto. Entonces, no estamos evolucionando, estamos involucionando. Por eso hay que fomentar que no tengan una vida sedentaria, sino una actividad física. Muchísimas gracias, Liliana. Un gusto realmente gracias entrevistarte. Y un gusto realmente estar con estos profesionales realmente de lujo, no solo profesionales, sino que unos hermosos, hermosos seres humanos, que siempre están dispuestas. Ana María, ¿qué necesitas? Tal tema, dispuestos a ayudar a esta sociedad tan carente de muchas cosas y tan carente de, por sobre todo, de educación y solidaridad. Gracias por estar acá y muchísimas gracias a ustedes por estar allá. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com. Maquilla a la señora Ana María, look 5D.